Gracias por estar con nosotros en Latinoamérica. Esto es CNews para todo nuestro continente. En Venezuela, pues desde el 3 de enero del año 2022, la situación es totalmente distinta. Durante esta semana se va a estar presentando ya una nueva ley de amnistía para dejar en libertad a miles de personas que están tras las rejas. Durante los últimos días hemos visto la liberación a cuentagotas de muchas personas que estuvieron tras las rejas durante muchos años. Hoy, precisamente, 2 de febrero, se están cumpliendo 4 años desde que fue puesto en prisión el periodista venezolano Ramón Centeno. Ramón era o es reportero, él cubría la fuente de suceso. En el año 2022, pues realizó una entrevista en Venezuela a un diputado que posteriormente fue señalado por el gobierno revolucionario de Venezuela de estar involucrado en un asunto con el narcotráfico. Pues tanto Ramón como su compañero fueron detenidos un 2 de febrero y recientemente fue liberado luego de 4 años en prisión. Él se encuentra con nosotros en conexión en directo desde Venezuela, en un punto que queremos conversar con él sobre la situación de los presos políticos y sobre la situación de los argentinos puestos en prisión en Venezuela. Ramón, gracias por recibirnos y por aceptar conversar con nosotros. Gracias, Juan Carlos. Buen día desde Venezuela. Les abrazamos con bastante solidaridad y bastante cariño. Sí, en Venezuela estamos llenos de mucha expectativa, pero una expectativa que también está llena de mucha prudencia, ¿sabes? Prudencia, Porque prudencia. una ley para perdonar también significa que nosotros tengamos que ser reparados, ¿no? En distintas aristas, por ejemplo, en lo físico, en lo moral, los carceleros que nos hicieron esto. Pero hoy, Juan Carlos, quiero hablarte desde lo más humano, ¿no? Porque acabo de perder a mi madre. Y por cierto que a ustedes les agradezco mucho todo el respaldo que me ha dado en estas horas tan difíciles, tan cruciales para mi vida, tan transversales para mi alma. Y yo quiero que todo esto que yo viví, que vengo viviendo desde hace hoy, por cierto, estuviese cumpliendo 4 años exactamente desde que me privaron de la libertad. Pero todo eso que yo viví, todo este tiempo que me mantuvieron encerrado, la tristeza tan grande de perder al amor más grande que he tenido, que es el de mi madre, todo esto ponerlo al servicio de la sociedad venezolana para unirnos, para dejar un precedente de no repetición, para que las generaciones que vienen, que vienen siguiéndonos, las generaciones posteriores, sepan que hubo un caso del primer periodista venezolano que fue encarcelado por realizar una entrevista. Ahora, Eso no puede volver a ocurrir en nuestro país ni en el mundo. exactamente, Ramón. Quiero, para que nuestro continente pues, entre en contexto, Ramón, como les decía, pues fue detenido por realizar una entrevista. Él fue el primer venezolano, el primer periodista puesto en prisión. Duró durante muchos años. Ramón fue víctima de violaciones a sus derechos humanos, de tortura, lo cual le causó que realmente perdieras movilidad y sufrir en tu cuerpo realmente lo que es todo lo horrible que pudiste haber vivido en prisión. Ramón hace pocos días salió en prisión finalmente. Su madre, pues Omaira Navas, maestra venezolana, ella pues fue durante muchos años, luchó para la libertad de su hijo. Póngase usted, latinoamericano, en contexto. Esta madre durante 4 años estuvo luchando día y noche para lograr la liberación de su hijo. Finalmente lo logró, Ramón salió, fuimos todos testigos de la libertad de Ramón, lo celebramos a la distancia, Ramón, como periodistas, como venezolanos. Y a pocos días después de lograr la liberación de su hijo, durante una audiencia, Omaira se sintió muy mal. Ahí vemos a Ramón mostrándonos a su madre. Omaira, durante la audiencia de su muchacho, fue a buscar, a esperar. La audiencia fue suspendida. Su cuerpo no resistió, me imagino, el sufrimiento y murió. Ramón, cuéntanos tú en primera persona
cómo sucedieron esos hechos posteriores a tu liberación y las horas, las últimas horas que viviste con tu madre. ¿Cómo se vivió eso? Bueno, hoy estoy cumpliendo también, son días de mucho, un vórtice de mi vida en estas horas. Hoy hace 7 días, justamente una semana, que perdí a mi mamá. Las primeras horas de liberación fueron muy felices. Mi mamá estuvo muy emocionada. Me decía que la resistencia desde lo espiritual, la resistencia frente al sistema había dado resultado y que había llegado la hora de poner al servicio todo el esfuerzo, ponerlo en manos de las otras madres que hoy también están exigiendo libertad, que están pidiendo celeridad, que están pidiendo basta ya de tanto sufrimiento. Me disfruté a mi mamá apenas 11 días, 12 días, la abrazaba todos los días, hablamos de los proyectos que teníamos en consecuencia para los próximos meses, para los próximos años. Y bueno, luego de salir de una audiencia a las 4 de la tarde, una audiencia, porque para poner en contexto a la audiencia, el juicio que se me sigue está aún en desarrollo. Llevo 2 años en ese juicio, por eso se me impide hablar sobre lo que ocurre allí. Entonces, bueno, al terminar esa audiencia del juicio, mi mamá, yo la veía bien, comimos juntos y un par de minutos después, casi al lado de los tribunales, mi mamá se me desploma, mi mamá se desvanece y lamentablemente no volvió. No volvió, mucha carga, mucho sufrimiento, muchas cargas emotivas. Mi mamá, una mujer que no dejó de luchar por verme libre ni un solo día, Juan Carlos. Mi mamá, una mujer venezolana, llanera, eh, maestra, que se dedicó a hacer esa voz fuerte, esa voz que reclamó insistentemente. La maestra Mayra nunca dejó de llevar mi nombre en todas las instancias posibles, tanto nacionales, tanto internacionales, para que se hiciera justicia, un reclamo digno, un reclamo justo por mi liberación. Yo hoy albergo en mi corazón todo el ejemplo, toda la enseñanza de una mujer, de una madre cariñosa, una mujer digna, heroica, valiente, que estuvo allí, que se mantuvo, nunca claudicó en sus principios, nunca se dejó intimidar, nunca dejó de luchar por su hijo, nunca dejó de trabajar por la concreción de nuestro sueño. Y nuestro sueño más íntimo, y nuestro sueño más idílico, nuestro sueño era justamente después de mi liberación, poder vivir a pulmón lleno, a corazón grande, los últimos días que nos pudiesen quedar en este plano. Se me fue, no eran esos los planes que teníamos, pero los planes de Dios son siempre perfectos, son los mejores. Hoy me abrazo en la espiritualidad, hoy me abrazo del sueño de la providencia, del sumo hacedor, de que todo va a estar bien y de que su estrategia como el papá salvador, en el que debemos confiar todos los días. Yo hoy eso me mantiene de pie, bueno, todavía no de pie físicamente porque no puedo caminar, pero de pie como una metáfora, de pie en voluntad, en corazón, en conciencia de que todo va a estar bien y que hoy Venezuela se nos estamos dando una oportunidad como venezolanos para reencontrarnos, para reconciliarnos. Y yo creo que eso mi mamá, de donde quiera que esté, lo está celebrando, pero también está pidiendo desde ese lugar que Dios le tiene a ella, está pidiendo también justicia, justicia por todo esto que nos ocurrió, que no debió pasar. No, yo nunca debí estar encarcelado, tampoco los compañeros presos políticos. No, no más presos por disentir, por pensar distinto, por expresarnos, por querer hacer un trabajo periodístico, por querer informar a la sociedad. Eso no puede volver a pasar. Entonces, el mensaje de hoy con mi mamá, que ya no la tengo, con los 4 años que tuve
en las ergástulas de Venezuela es que llamémonos, conciliémonos, busquemos puntos de acuerdo, puntos de consenso para que Venezuela avance, pero avance en justicia, avance en reparación y que esto nos sirva de ejemplo para que no vuelva a ocurrir. Ramón, te pregunto, ¿valió la pena realmente, o si hoy lo dices, valió la pena la ley de amnistía que está hablando, se habla de perdón? Ahora te pregunto yo, ¿valió la pena tú como víctima en todo aspecto, espiritual, físico y moral? ¿Hay perdón de tu parte? ¿Podrás tú perdonar todo lo que te hicieron, adentro y fuera, o inclusive la muerte de tu madre? Sí, gracias, Juan Carlos. Lo primero es perdonarnos nosotros, en mi caso, perdonarnos como familia por el tiempo de ausencia, por el tiempo de que no pudimos abrazarnos, ¿no? Y estábamos en ese proceso en el caso del binomio de mi mamá y yo. Ahora con mis carceleros, con nuestros carceleros, hablo también de los compañeros que aún quedan encarcelados. Perdonamos, pero el perdón tiene que estar también condicionado por una justicia que nos recuerde que a nosotros se nos violó el debido proceso. A mí no se me ha dado oportunidad no se me dio nunca la oportunidad de promover pruebas que me dijeran, aquí estoy para defenderme. Eso no se me permitió. Y en fin, muchos elementos que hoy no puedo hablarlo porque, insisto, estoy en juicio. Pero a mis jueces, a mis fiscales, a cada uno de ellos, yo hoy los perdono. Hoy pongo en, en Venezuela todo este sufrimiento, todo este dolor tan grande que pueda tener un ser humano, yo les digo, los perdono, pero rectifiquen. Es la hora de la rectificación verdadera y deben ustedes decirle al mundo por qué nos hicieron daño, por qué se atrevieron a ponernos unas cadenas oprobiosas, ignominiosas. ¿Por qué? ¿Por qué el daño? ¿Por qué la maldad? Hoy ustedes deben hacer un acto de constricción públicamente para que Venezuela pueda reencontrarse, para que Venezuela pueda verse en sus heridas, pero sanando ya en esa profundidad del ser humano. Yo hoy, con esta aflicción, con este dolor tan grande, con las lágrimas, están allí, latentes, visibles, pero que todo esto que hemos vivido sirva para reencontrarnos como venezolanos, Juan Carlos. Sirva para que no ocurra más, para que Claro. Venezuela nunca más tenga presos políticos. Es un dolor muy grande. Yo Un realmente país que avanza no puede tener presos políticos. yo te admiro porque realmente esa capacidad de perdón nunca he estado ahí, espero nunca estarlo ni ningún familiar, pero no podré perdonarlos yo. Si tú lo haces, pues bien. Ahora, tú compartiste celda durante mucho tiempo con Germán Giuliani, un argentino, un abogado argentino que fue a Venezuela. Tengo entendido que ambos se apoyaron, ambos se dieron soporte espiritual, soporte físico. Giuliani sigue estando preso en Venezuela. Su familia en Argentina sigue abogando y pidiendo por su libertad. ¿Quién era Germán Giuliani y cómo lo describes tú? Germán Giuliani, ¿Quién es? eh, en una palabra, un hermano que me regaló la cárcel, de las pocas o muchas cosas que puedo agradecerle a la cárcel, es haber conocido a Germán. Germán cuando llegó entendía poco de la situación del país, que me decía, yo no de política, no es esto, pues yo vine para acá para conocer a tu tierra. Yo le decía, perdónanos como venezolanos porque el sistema te metió en una cárcel. Y yo hoy, donde él quiera que esté, le digo, ánimo, avívate, che, le decía, anímate, querido, que aquí está una gente que te quiere y que te apoya. Él me prometió que al salir nos íbamos a encontrar en la Casa Rosada.
y que allí junto al pueblo nos íbamos a abrazar. Ese es un pacto que tenemos. Si yo salía primero, iba a luchar por su libertad y me corresponde hoy alzar la voz por Germán Giuliani. Un ser excepcional, brillante, carismático, increíble, humano, bondadoso, altruista. Lo que él poco podía tener, lo que podía llegar de comida, la compartía con todos. Es Germán un ser humano espléndido, un ser humano que nunca debió estar en la cárcel. De mi parte, Germán, discúlpanos, vamos a luchar para verte en libertad, para que sigas construyendo vida, tus proyectos junto a Uma, junto a Timoteo, a sus hijos. Me falta un Y a nombre. Virginia, a Virginia, su esposa, Por a quien favor, Virginia. precisamente, Ramón, quiero invitar a Virginia, quien se encuentra con nosotros vía telefónica desde la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Quiero invitarla a que se una a esta conversación y finalmente puedes ponerlos en contacto directamente. Virginia, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué sorpresa. Hola, buen día, Juan Carlos. Estoy re emocionada escuchando a Ramón. Ramón está desde Caracas en este momento. Estamos todos emocionados realmente. Y bueno, Ramón, ahí tienes a Virginia, la esposa de Giuliani, quien desde Buenos Aires ha hecho un trabajo impresionante también para dar a conocer el caso de su esposo y de difundirlo y para bregar por su liberación. La Virginia, persona aquí con... estamos, Virginia. Aquí estamos, Virginia. Siente este abrazo de Germán, que no lo has visto por mucho tiempo. Germán es un amigo, un hermano, un, un héroe. Germán es un héroe ya no solo es argentino, también es venezolano, lo llevamos así. Un abogado extraordinario, con principios, con valores, que todos los días a nosotros más bien nos levantaba él. Yo le decía, Germán, ¿cómo aprendiste a amar tanto a Venezuela en tan poco tiempo? ¿Cómo aprendiste a conocer tanto de nuestro gentilicio? Mira, Germán en los momentos más difíciles, de mayor estrechez, él salía con un chiste, con una canción, buscaba algún instrumento musical o lo inventábamos y nos cantábamos allí, orábamos. Ese es Germán, el Germán que conocí, que Dios me dio la oportunidad de estrecharle la mano, de abrazarlo. Y bueno, lamentablemente o afortunadamente nos tocó pasar por esto. La historia decidirá, pero yo hoy me doy por agradecido, me doy por el trabajo bien hecho, porque de la cárcel salí con un hermano argentino que no voy a dejar ni un segundo por luchar porque Germán es inocente. Virginia, tienes aquí también otro hermano que está luchando por tu esposo. Saludos a tus hijos, saludos a las hermanas de Germán, saludos al papá que me habló siempre de su papá, me habló siempre de su mamá y por supuesto de ti, Virginia, que has hecho un trabajo extraordinario, un trabajo impecable por la liberación de nuestro querido hermano Darío Giuliani. Te abrazo desde Venezuela, recíbelo con mucho afecto y con mucho calor de aquí, del Caribe venezolano. Sí, Virginia, Ramón. Virginia, Quiero... Virginia, Sí. estas palabras son impresionantes, realmente estamos todos muy emocionados acá en el estudio. Ahora te pregunto, ¿qué significa saber que tu esposo no estuvo solo durante esta pesadilla que le tocó vivir y que está viviendo en Venezuela? No creo en las casualidades. Yo desde un principio supe que Dios estaba con Germán y esto fue parte de su milagro. Ramón fue parte de su milagro, porque Germán no pudo recibir visitas de su familia. Para Germán era bastante duro los días al principio, cuando las visitas eran regulares. Cuando salían de la celda los familiares a abrazarse, a saludarse, Germán quedaba ahí y me decía, son días difíciles esos. Y bueno, y Ramón, así como lo describe, que fue un hermano, Ramón pasó a ser, junto con otros también que estaban ahí con él, la familia de Germán. Entonces estoy más que agradecida con Ramón, con Dios. Sé que esto es bueno, en el futuro podremos sacarle
propósito a todo esto. Esto es lo importante. Y bueno, y haberse cruzado con Ramón fue lo que sostuvo a Germán, la fe en Dios y estar cerca de Ramón fue lo que lo sostuvo tan lejos de su familia todo este tiempo. Y así como lo describió Ramón, me emocionaba, porque ese Germán en los peores momentos te va a sacar una canción, o te va a tirar un chiste, o te va a hacer reír, no va a dejar que te caigas. Ese Germán. Qué bonito reencuentro. Y bueno, para nosotros realmente es un honor haber estado con ustedes dos, presentarlos y ser este puente entre ambas naciones, pero entre la misma historia. Virginia, Ramón estuvo 4 años en prisión. Ramón recién salió, lamentablemente perdió a su madre, quien aguantó prácticamente hasta verlo libre. Realmente es lo que estoy entendiendo de lo que hizo Omaira, la madre de Ramón, una maestra venezolana. Pues a las pocas horas que su muchacho salió, estuvo en libertad, pues se despidió. Se despidió junto a él, acompañándolo en el trance. ¿Qué palabras tienes tú para Ramón en este momento? Mira, conocí muy poco a Omaira, pero hablé con ella. Y la verdad, por WhatsApp, ¿no? Nos comunicamos por audios varias veces. Y bueno, qué decirte, un ser maravilloso como persona. Se brindó totalmente a mí sin conocerme. Le dije, soy Virginia, la mujer de Germán. Y ya conocí a Germán y ya me demostró su cariño, la lucha que tenía ella por su hijo, por la liberación de su hijo, y las palabras de aliento que me daba ella a mí, estando a la distancia y sintiéndola tan cerca. Bueno, eso es Ramón, ¿no? Es el resultado de una mamá tan amorosa, tan luchadora, con tanta fe. Esto que le dijo al salir de la cárcel, vamos a perdonar, es increíble porque uno puede decirlo, pero es difícil sentirlo, y yo creo que Ramón y Omaira son esas personas que realmente pueden decirlo y sentirlo, perdonar esta situación y sacar lo mejor, ¿no? de esto. Esto tiene un propósito. Virginia, hace pocos días tenemos conocimiento que tuviste la posibilidad de hablar con Germán. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue escucharle la voz a tu esposo después de tanto tiempo? Fue muy emocionante, fue una mezcla de sensaciones. Yo iba caminando por la calle, siempre estoy con el teléfono en la mano, esperando algún momento que me llamen, y bueno, fue muy emotivo. Enseguida, mientras él me hablaba, que me dijo, son 2 minutos nada más, se corta la llamada, decime rápido cómo están los chicos. Él quería saber por mis hijos, Joaquina, Uma y Timoteo, cómo estaba su mamá, su papá, qué está haciendo el gobierno. Y yo en el medio pensaba, bueno, a ver, comes bien, te hicieron algo, estás bien, sí, él como que todo me decía que sí, por eso no te preocupes, yo estoy bien, pero háblame de los chicos, háblame de mi familia. Claro, quería conocer el estado. Ahora les pregunto, muchachos, Ramón en Caracas, Virginia en Buenos Aires, ¿cómo imaginan que va a ser ese encuentro en Venezuela? ¿Se imaginan un encuentro en Venezuela? ¿Se imaginan un encuentro en Argentina? ¿Cómo? Estoy seguro que ustedes se van a encontrar físicamente. ¿Cómo se lo están imaginando en este momento ustedes? Germán me prometió una parrilla en Argentina. Un Yo le asado, prometí un unas asado. arepas en Venezuela. Un asado, un asado. Y yo le prometí unas arepas en Venezuela, pero junto a la familia, junto a la gente que nos quiere. Y bueno, una visita a la Casa Rosada y yo una visita en Miraflores, la Casa de Gobierno aquí, para decirle al mundo que lo logramos y que viva la libertad. Virginia. Yo me imagino, sí, así también, abrazándonos, y me imagino sentándonos en una mesa compartiendo una cena, un almuerzo,
y compartiendo charlas y compartiendo anécdotas, de riéndonos. Esa es como mi visión. No estoy tan preparada para escuchar cosas duras que también sé que van a venir. Ahí estaremos también para acompañarlos, para abrazarlos. Pero me imagino de sonriendo, de estar sonriendo todos, de reírnos, porque Germán es como muy gracioso también. Esa es la situación que me imagino. Yo realmente estoy seguro que va a ser así y que muy pronto, Virginia, vas a estar con tu esposo nuevamente en tu casa y se van a reunir. Ramón, desde acá te mandamos un abrazo enorme, la solidaridad, y lo sentimos mucho por lo de tu madre. Y nada, los dejo. ¿Qué se tienen que decir? ¿Qué los mantiene de pie en este momento a cada uno de ustedes, a cada una de sus familias? La esperanza, La Juan Carlos, la esperanza. esperanza ¿Y a ti, de Virginia? que A mí también, La a mí esperanza. la esperanza, y además yo desde el primer día dije, no sé por qué me tocó vivir esto, no sé por qué, no lo entiendo, no lo juzgo tampoco, nunca le pregunté a Dios por qué a mí, no, me tocó, lo transité, pero sé que acá atrás de todo esto ya vamos a poder comprender y hay un propósito y ya estoy comprendiendo. Así es, así es. Encontrándome con Ramón es parte de todo esto también. Muchachos, gracias por recibirnos. En nombre de DNews, un abrazo para todos a Venezuela y Argentina. Gracias a ambos. Gracias Ramón. gracias Virginia, gracias Juan Carlos, gracias Argentina, gracias Venezuela.